Buenas tardes, yo voy a explicar el tema EIES, análisis por resistencia, bajo cargas estáticas y bajo cargas dinámicas. Primero vamos a definir que un eje de transmisión es el elemento de sección circular, cuya función es transmitir movimiento y potencia. La transmisión del movimiento se utiliza a través de otros elementos tales como engranajes, poleas, cadenas, etc. Y bajo cargas estáticas, la transmisión es una fuerza estacionaria o un par de torsión que se aplica a un elemento para ser estacionario. La fuerza del par de torsión no debe cambiar de magnitud ni el punto a los puntos que se aplica, ni su dirección. Una carga estática produce tensión o compresión axial. Y bajo cargas dinámicas, la carga dinámica es un eje que evalúa la capacidad de un material o estructura para soportar fuerza y cargas que varían o actúan con el tiempo. Son cargas que generan vibraciones y sacudidas en las estructuras. Bueno, el primer tema, que es restricciones geométricas, son limitaciones que se aplican al diseño de los ejes para garantizar su correcto funcionamiento, seguridad y eficiencia. Estas restricciones incluyen factores como dimensiones, tolerancias, formas, alineaciones y resistencias. Sus principales características son su diámetro, longitud, tolerancia de fabricación, forma, alineación, acabado superficial, resistencia a cargas y curvatura o doblado. Sus tipos de geometría son restricciones dimensionales, de forma, alineación, fuerza o resistencia, de tolerancia, de posición o de forma. Sus usos de restricciones geométricas son su diseño de transmisión, motores eléctricos y generadores, máquinas industriales, automoción, aeronáutica y aeroespacial. Sus principales ventajas son la precisión, seguridad, optimización del rendimiento. Sus desventajas son costos de fabricación, complejidad en el diseño y limitaciones de los materiales. Bueno, mi siguiente tema son los ejes huecos. Son componentes mecánicos con una cavidad interna. A diferencia de los ejes sólidos, que son macizos, se usan en ingeniería para sus beneficios como ahorro de peso y la capacidad de alojar otros componentes dentro de ellos, como cables o tuberías. Sus principales características es el ahorro de peso, mayor resistencia a la erosión, capacidad para alojar componentes, mayor flexibilidad, mayor costo de fabricación y distribución de esfuerzos. Los tipos de ejes huecos son ejes huecos circulares, ejes huecos de pared delgada, ejes huecos de pared gruesa y ejes con formas no circulares. Sus usos son en la automoción, aeronáutica, generadores y motores eléctricos, turbinas, sistemas hidráulicos y neumáticos, sistemas de transmisión. Algunos de sus ventajas son la reducción de peso, mayor capacidad de torsión, mejora en la rigidez y flexibilidad. Algunas de sus desventajas son diseños más complejos, mayor costos de fabricación, pueden tener debilidades si no se usan bien y no siempre son adecuados para las cargas axiales o viáticas. A mí me tocó hablar de tres temas: 4.4, 4.5 y 4.6. 4.4 es análisis por rigidez. Es una técnica que se ocupa para calcular y determinar las deformaciones y fuerzas que en una estructura puede existir. De hecho, es una herramienta muy fundamental para los ingenieros en manera de estructuras. Un paso para seguir hacia ellos es dividir la estructura en elementos más pequeños para poder así tener un cálculo exacto. De hecho, se hacen en vigas o en sarchas. Otro paso sería crear matrices de rigidez para cada elemento, y así sucesivamente hasta determinar la reacción en los apoyos de las estructuras. 4.5 es velocidad crítica. La velocidad crítica pues es una velocidad angular que teóricamente permite alcanzar la frecuencia natural de algún objeto en movimiento giratorio.
como ya sea un eje, una hélice o un tornillo de avance o un engranaje, en todo caso, que tienen un movimiento circular giratorio. El engranaje va dependiendo del movimiento, va a tener una desviación y una vibración resonante, ya sea, va dependiendo de la rigidez del eje y soporte, su desviación, igual la masa total del eje y las piezas que lo compongan, o el desequilibrio de la masa con respecto al eje giratorio. 4.6 es materiales para ejes. Pues aquí un eje sabemos que es una forma circular, una sección transversal circular. Muchos elementos o materiales que lo puedan complementar o no, sería que lo puedan crear es el acero carbón, al carbón, que su numeración sería el 35, el 45 y el 50, que son de alta calidad. En ejes de carga ligera, su material conveniente es el acero ligero, que sería Q235 o Q275. Existen varios tipos de acero inoxidable, también para formar ejes. El acero inoxidable sería 430, 304 y 316. Pero hay dos tipos de acero, los magnéticos y los no magnéticos. El 430 y las series 400 son aceros inoxidables. Los 304, 316 o series 300 no son magnéticos. Un esfuerzo que esos magnéticos se trabajan con esfuerzos en trabajo frío para poder así manipularlos y crear ejes. Mi nombre es Ana Lucía Esteban Sánchez. A mí me tocó exponer el 4.7, el 4.8 y el 4.8.1. En esta sección vamos a tratar de hablar sobre los tres temas en conjunto. Para empezar, la definición de flechas flexibles son elementos mecánicos diseñados para absorber y acumular energía cinética, permitiendo la flexión y movimiento en una dirección específica. Los cigüeñales son ejes mecánicos que convierten el movimiento lineal a un pistón a un émbulo en movimiento relativo y viceversa. Está diseñado para transmitir potencial y movimiento entre diferentes componentes de una máquina. La relación que existe entre las flechas flexibles y los cigüeñales es que las flechas flexibles se utilizan para conectar cigüeñales a otros componentes como pistones y engranes. Las flechas flexibles y los cigüeñales son componentes mecánicos que se utilizan en sistemas de transmisión de potencia y movimiento. Las flechas flexibles y los cigüeñales son elementos mecánicos que se utilizan en sistemas de transmisión de potencia y movimiento. El 4.8.1, el análisis de resistencia, es el proceso de evaluar la capacidad de un componente o sistema. En relación a esto, el análisis de resistencia en relación a las flechas flexibles y los cigüeñales es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad y eficiencia de estos componentes. El análisis de resistencia para resistir cargas, esfuerzos como la torsión, la compresión y la flexión. A eso se encarga el análisis de resistencia, en evaluar y garantizar la seguridad y eficiencia de los componentes mecánicos.